Bendiciones, mis amados, contento de estar de vuelta contigo. Esta es una serie donde tú no puedes dejar los estudios ni al 10, ni al 15, ni al 50% y luego irte a visitar otra cosa en la página. Este es un desafío de Dios para ti como creyente, para mí como ministro y para todo el que escucha allá afuera, para poder hacer la obra por la cual el Señor vino a la tierra y fue a la cruz y resucitó y nos dejó hermosas promesas, pero que nos hemos dejado llevar solo por ellas, solo por pedir, solo por alcanzar. Hemos conocido al Señor por el interés de que nos bendiga solamente. Se ha endurecido nuestro corazón y nos hemos inmunizado del dolor del prójimo, de tener compasión por ellos. Porque tanta doctrina teológica y tanto tener que alcanzar, confesar, pensar, ver y hacer para que sucedan las cosas, nos ha quitado los ojos del verdadero propósito de Dios para la tierra. Y en eso estamos tú y yo. Y esta es una época gloriosa porque del trono de Dios ha bajado el río de Dios. Pero es un río enfurecido que está clamando por el perdón para los pecadores. Pero como nos hemos cauterizado tanto y solamente pensamos en lo que Dios ha prometido y que nosotros vamos a hacer nuestra parte para que Dios nos la dé, y no es que eso esté malo y no es que no se deba de hacer, pero hay algo mucho más importante delante de esas bendiciones. Está bien, ¿qué tal que yo tuviera a mis empleados y solamente se preocuparan por venir el viernes a las 4 o a las 5 por su dinero y no fueran toda la semana a trabajar? ¿Qué tú piensas que yo haría con esos empleados? Que solamente se presentaron a reclamar el dinero por el trabajo que debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Así está Dios con nosotros. Nos presentamos a cobrar las bendiciones porque tenemos derecho como hijos para poseerlas, pero no hemos hecho la parte en el campo de nuestro Padre que Él quiere que nosotros hagamos, el cual es el propósito de Dios. Y entonces cuando estamos hablando de esto, de lo que no hemos dejado de hacer, que es que el pecador se arrepienta, y él se va a arrepentir por la predicación de la palabra. Él se va a arrepentir cuando vea a cristianos moverse en representación del Señor y que ellos puedan expresar, mostrar lo que es su Padre, Dios. Pero nosotros tenemos que también hacer una parte con aquellos a los que no podemos llegar. Sé que hoy los medios televisivos, de radio, internet, hacen mucho más fácil. Pero cuando tú miras, la mayoría de estos medios los que buscan son sus propios propósitos. Buscan su propio deseo. Enseñar para llenar su iglesia. Enseñar para que haya más gente. Para que habiendo más economía hacer más planes. Pero no están encaminados al núcleo del pensamiento, del corazón de Dios. Que es: yo voy a tener una página en internet, yo voy a tener radio, yo voy a tener televisión, voy a tener revistas, voy a hacer libros, pero la finalidad va a ser que el que está mal, el que está en pecado, pueda darse cuenta y pueda sentir cuando lea esas palabras o cuando escuche las palabras que Dios lo está llamando al arrepentimiento para que venga y suceda en él un cambio de vida, una vida nueva. Pero muchas veces nos enfilamos a cautivar a las personas porque les hablamos de la palabra con la palabra, para darle un principio simplemente para que él vea que hay un lugar donde se le puede cambiar la vida. Y eso no está malo.
Eso es lo que se debe de hacer con los creyentes. Pero hay una obligación que el creyente tiene por cuanto está recibiendo esa bendición de parte de Dios, que es parecido o similar o tipológico, simbólico, como tú le quieras llamar, al ejemplo que te coloqué al principio. ¿Qué tal que mis empleados llegaran el día viernes solamente a cobrar? ¿Qué tú crees que yo haría con todos los trabajos que no me hicieron? Yo como empresario los voto. Consigo empleados nuevos que vayan a hacer el trabajo por el cual les estoy pagando, para cuando vengan el viernes ellos tengan la satisfacción de que por cuanto trabajaron de lunes a viernes están recibiendo el pago por lo que hicieron. Y yo estoy haciendo el trabajo para el cual los contraté. Te pregunto, nos hemos llenado de tanta doctrina y tanta teología que nos hemos endurecido. Ya no tenemos compasión por los que están en los bares, en las cantinas, en las calles, en droga, en homosexualismo, en prostitución, en pandillas, en las cárceles, en los hospitales. Gente que necesita que la vida de Dios caiga sobre ellos. Y tú me dices, sí, pero es que no escuchan ni la palabra. Es que un avivamiento es mucho más que eso. Un avivamiento es un pueblo, unas personas, una familia, una sola persona, deseando, anhelando ardientemente que Dios haga algo para que esas personas conozcan el plan de salvación. Que si ellos no pueden llegar a ellos, Dios haga lo que ha hecho en todos los avivamientos. Ha dado una descarga de su gloria en donde aquellas personas comienzan a sentir dolor en su corazón, comienzan a asquearse de sus faltas, comienzan a ver todo lo malo que han hecho y están llorando desesperados, ardiendo. Su conciencia, que es su juez, no los deja, no los suelta, los quema de mañana, los quema de tarde, los quema de noche, porque hay alguien que está provocando que el Espíritu Santo redarguye a toda esa gente para que se sientan pecadores. Porque no vienen, porque no se sienten pecadores. Así mismo pasa cuando nosotros pensamos que estamos muy limpios, muy santos. No nos sentimos con falta delante de Dios. Entonces se ha endurecido un corazón que solamente se pasa la vida orando por los proyectos de Él, por los deseos de Él, por las metas de Él. Está igual que aquel que te digo que se presenta el viernes solamente a cobrar. ¿Y en dónde está el plan de Dios? ¿En dónde está por lo que Dios murió en la cruz? ¿En dónde están los azotes que sufrió? ¿En dónde está que se dejó arrancar, desfigurar toda su piel? Su rostro no tenía parecer. Isaías dice que era tan horrible mirarlo porque era una llaga. Y aún así tuvo que seguir más tortura. ¿En dónde están tus ojos puestos? Solamente tú estás mirando tu prosperidad económica, tu sanidad física, tu sanidad mental, emocional, el que tienes tu casa, el que tienes tu trabajo, que tienes tu carro, y a eso le llamas bendición de Dios. Sí, has recibido bendición, porque Dios establece palabras y Él es fiel a su palabra, y tú has caminado por su palabra y Dios te ha bendecido. Te pregunto, ¿crees que has hecho algo para Dios? ¿O no será que Dios ha hecho mucho para ti? Y Él no se sabe. Yo no entiendo si le duele más el corazón a Dios por lo que dejamos de hacer o por aquellos que todavía no han venido al plan de salvación. Porque en lo que no hemos hecho, clamar a Dios, gemir a Dios, llorar a Dios, porque Dios envíe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquel nombre que es tan poderoso, el Señor envíe
envíe desde el cielo una descarga de culpabilidad, para que aquellos que andan en delitos y en pecados puedan sentir en su corazón la necesidad de buscar de Dios. Para que aquellos que estamos en los bancos acomodados, simplemente esperando, dame, 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 dame. Solamente queremos que Dios nos dé a cambio de un diezmo y una ofrenda. A cambio de que Él estableció para mí que si yo seguía su palabra me daba una bendición. Que si yo estaba en paz, Él me iba a dar la paz que yo no podía conocer antes. De que como no me habían amado, Él me iba a enseñar cómo me amaba. Que aquello que yo no podía perdonar, Él me enseñaba cómo me perdonaba a mí primero. ¿Y qué pasa después de todo eso? Me acolchono. Comienza a tomar la figura del banco en donde me siento en mi iglesia, de las nalgas mías, del sentadero mío. Me pongo la mejor ropa, la mejor joya. Te doy el mejor abrazo, el mejor beso. Y a lo mejor esté hipócritamente por pasarte de largo, por soportarte. Pero sigo buscando solo lo mío. Cauterizado. Solamente por eso. Pero Dios ha puesto en mi corazón esta serie. Porque no solamente tú vas a ser retado, destruido en todas aquellas cosas que buscamos y que no son de la voluntad perfecta de Dios. Que hemos estado nosotros solamente alimentando nuestro yo. Pero Dios va a empezar a levantar entre sus hijos e hijas gente que tenga en sus corazones deseos, ansia continua, desesperación. Algo que no te deje ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, en ningún momento. De sentir un poquitico del dolor que siente Dios por nosotros sus hijos, los que no hacemos la obra, o por los que están allá en la calle y no saben que hay quien les cambie la vida. Y se ha hecho predicación, y se hacen campañas, y se hace radio, televisión, internet. Pero ¿sabes qué no se hace? Lo que Dios está pidiendo. Un altar para Dios. Pero ¿quién podrá hacer un altar para Dios si no tiene un altar familiar primero? Si no está enseñado a orar, si no está enseñado a derramarse delante de los suyos para mostrarse lo débil que es, o lo prepotente, o lo jactancioso, o lo orgulloso, y ahí en ese altar de la familia comenzar a derramarse. Si no lo ha hecho en su casa, si no ha orado por los suyos, ¿cómo va a comenzar a dolerse y a orar por los que no conoce? Yo sé que te das cuenta que tenemos que pedirle al Señor que nos imparta de ese dolor que Él tiene primero a nosotros, para que nosotros podamos implorar e impartir ese dolor a los que con el mismo espíritu en la congregación entiendan de que Dios está dolido por nuestras actitudes, por nuestros hechos, porque solo nos interesamos en que Él nos bendiga y nunca pensamos
en qué podemos hacer nosotros en el propósito de Dios, en el plan de Dios. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Solamente para tener una mansión, una casa, 3 carros, 2 trabajos, una cuenta en el banco, para que tengas salud? ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios en tu vida? ¿Mostrarte como un trofeo? No. Dios desea que tú seas usado para que miles vengan a sus pies. Ese sí es un trofeo de Dios. Lo otro es un trofeo de tu fe, pero no es un trofeo de Dios. El trofeo de Dios es tú cuando tienes en tu corazón el dolor por el perdido, cuando gimes de mañana, de tarde, de noche, y tu mente solo está pensando: Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo debo de moverme? Padre Santo, ¿qué debo de hablar contigo? ¿Cómo debo de pedirte por ellos? Señor, envía tu ola. Señor, envía tu espíritu para que seas tú quien lo haga. Porque yo he hablado, yo he predicado, yo he estado en la radio, he estado en la televisión, he estado en internet. Pero Señor, siempre me he sentido que me faltan cosas. Pero ahora, cuando comienzo a sentir este gran dolor dentro de mi corazón, yo me doy cuenta que voy paso a paso, acercándome a tu propósito. Porque todo aquel que no tenga el dolor en su corazón por el perdido, y su pensamiento sea mañana, tarde, noche, en sus sueños, a toda hora, cómo Dios llega a ellos. No pienses cómo tú llegas, que eso es lo que nos ha embolatado el diablo siempre. Tú no puedes llegar. Tienes que clamar juntamente conmigo para que Dios pueda llegar a ellos. Porque mientras tú estés pensando en tus propios propósitos y en que tú seas el instrumento usado por Dios, estás lejos del avivamiento. El avivamiento es que Dios haga, que Dios comience a hacer con quien quiera, pero que lo empiece a hacer. Y yo quiero ser partícipe de ese avivamiento. Yo quiero estar allí cuando Dios lo empiece a hacer. Si enseño, si predico, si no me toca, pero quiero estar en medio de Él, quiero ver su gloria, quiero ver su poder sobrenatural, viendo a los perdidos, que es el mayor milagro, la mayor señal que hay, verlos venir arrepentidos, llorando, entregar su vida. Es el único milagro y la única señal que no pudo hacer Jesús. Por eso digo, cosas mayores que yo haré. ¿Habrá alguno que pueda hacer en el ministerio a través de todos los siglos cosas mayores que la que Jesús hizo en milagros y señales? Ninguno. Ninguno podrá hacerlas todas las que Él hizo. Ni tampoco habrán libros en la tierra para seguir escribiendo lo que Él hizo. Pero hay algo que Él no pudo hacer. Él tenía que morir para poder que conocieran de salvación. Nosotros podemos llevar las personas a la salvación. Es el mayor milagro, la mayor señal, la mayor prosperidad, la mayor bendición. Entregarle algo al Señor que Él no pudo hacer. Señor, aquí está esta alma, que tu Espíritu Santo la colocó de tal manera que la trajo a mis manos para que se arrepintieran. Muchos ni llegarán a tus manos. Ellos solos en sus cuartos, en su soledad, buscarán apresuradamente de Dios. Pero cuando el ambiente, cuando la atmósfera del avivamiento está dada, es porque tú eres un escogido y señalado por Dios para empezar un avivamiento. Y yo quiero estar entre los marcados, yo quiero estar entre los escogidos. Señor, coloca en mi mente allí, márcame, Señor, en tu mundo espiritual.
quiero doblarme, quiero estar entre los escogidos, Señor. Quiero estar entre esos que decía Pablo en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 1, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Quiero tener esa vida de oración, en donde mi oración cambie, donde yo no busque para mí, donde yo busque que el Señor venga para ellos, en donde sin cesar yo esté con mi mente mañana, tarde, día, noche, sueñe, visione cómo el Señor invade un barrio, cómo invade una ciudad, cómo invade un condado, cómo invade una nación, cómo invade un continente. Señor, tatúame, márcame. Te entrego todo mi ser, mis pensamientos, aquello que me pediste de que no hablara, no pensara, no dijera y no hiciera. Señor, quiero que tomes control. No me importa si no vuelvo a predicar nunca más, pero que yo pueda arrodillar mi alma y gemir, Señor, para que tú vengas y puedas hacer en ellos con tu Espíritu Santo ese remordimiento recalcitrante que los va a llevar al arrepentimiento, que no va a ser algo motivacional y que van a pedir perdón a las personas, pero nunca te van a pedir perdón a ti, Señor. Que comiencen pidiendo perdón a ti, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de que pecamos contra Dios y luego vamos a pedir perdón a quien le hicimos el daño. Señor, dame ese corazón para poder que se cumpla lo que el apóstol Juan dijo en su evangelio en el capítulo 7, versículo 38, y te lo voy a leer textualmente. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser. ¿De dónde? ¿De dónde tú crees que va a salir lo más profundo de tu ser? Allá en lo más interior, en lo que siempre va a estar tapado, cubierto por nosotros mismos. Lo que siempre va a costar trabajo que salga, porque es lo más profundo. En donde va a estar tapado por nuestras ambiciones, nuestros deseos, por nuestras metas. Y no que no debamos de tener metas, no que no debamos ambicionar cosas, no que no debamos soñar, no que tengamos visión. Me encanta hablar sobre eso. Pero nada de eso puede apartarse de caminar de la mano con que Dios haga por los que no le conocen a Él y no están disfrutando de la vida de Dios en mi vida. Porque eso es egoísmo, eso es orgullo, jactancia, vanidad. Porque si Él dice que el que cree en Él de lo más profundo, hay que quitar todo eso para que lo más profundo salga. Y es el momento en que ya no estás tus intenciones, tus intereses, tus caminos, tus movimientos, tus planes. Ahora todo eso camina de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque si Él dice que de lo más profundo de su ser brotarán ríos. Escucha bien, no está diciendo este vaso de agua que si me lo tomo muy rápido me puedo hasta ahogar. Está hablando que dentro de mí van a brotar ríos, no el vasito de agua ese, no el sorbo que me tomé. ¿Conoces un río? Y cuando habla de ríos aquí son ríos anchos, largos, caudalosos, con mucha agua, y no uno, ríos. Quiere decir que cuando quitamos nosotros eso y dejamos que lo más profundo, que es el deseo de Dios, salga, nosotros estaremos gimiendo, estaremos clamando a Dios, no porque te avive solamente a ti,
para que enseñes todos los dones del Espíritu y el poder de Dios sobre tu vida. No. Vamos a clamar para que no ese vaso de agua que va a salir de nosotros, sino esos ríos. Y si tú nada más puedes con un vasito de agua, porque si te lo tomas muy rápido te ahogas, ¿para qué tú crees que Dios dice que de lo profundo de ti brotarán ríos de agua viva? Quiere decir que los ríos que van a brotar de ti van a ser agua viva. ¿Para qué tú crees? Si está saliendo de ti, quiere decir de que tú no te los vas a tomar. Tú no vas a navegar en esos ríos. No vas a nadar en esos ríos. Eso es para aquellos por los cuales tú estuviste orando y estás orando sin cesar. Porque esos manantiales de ríos que van a salir de ti son los que van a calmar la sed de los que allá afuera andan buscando un vaso de agua de Dios para sanar sus vidas. ¿Y por qué habla de ríos? ¿Por qué no dijo un chorrito? Porque es que Dios quiere usarte a todo aquel que encuentre y desea hacer el propósito de Dios. Él quiere que lo hagamos de esa manera, que miles de miles puedan venir a tomar del plan de salvación de Dios. O sea que el deseo de Dios de que de ti broten ríos es para que pueblos, multitudes puedan ser calmados, puedan meterse en el río de Dios. Y entonces de lo que tú disfrutas hoy por la fe, ellos también lo puedan alcanzar. Pero el propósito de Dios con todo aquel que es salvado es que gima, que implore a Dios por salvación para los que no lo conocen. Eso va a demandar ya no un altar de familia, un altar para Dios. Porque cuando estuvimos hablando en la serie anterior sobre el altar familiar, es de que se junten todos ustedes para poder alcanzar que la familia junta y unida camine de la mano de Dios. Pero un altar para Dios es juntarnos varias personas que tenemos el mismo sentir de Dios, el mismo dolor de Dios puesto en nuestros corazones, esa carga que nos oprime, en que nosotros somos ríos de Dios para que pueblos puedan beber de la salvación, puedan conocer de Jesús. Es esa carga, ese dolor que te aflige mañana, tarde y noche, y no importa si hoy se convirtieron 30,000, tú vuelves mañana a tener la misma sed, porque Dios siga haciendo. Eso es un avivamiento. Si a ti no te duele el pecado que hay afuera, si a ti no te duele que el pecador, esté perdido a causa del pecado, tú no tienes el sentir de Dios en tu corazón. Y yo sé que esto es fuerte porque hacemos la obra de Dios. Pero si no hay ese dolor dentro de ti y no se aumenta día a día, sino que escuchaste este mensaje y reflexionas y dices, bárbaro, yo no he hecho nada para Dios entonces. Yo no tengo ese dolor del que Él está hablando. Y de pronto hoy te sientes en tus emociones motivado a sentirte culpable y pensar que vas a arrepentirte con Dios. Pero mañana y pasado se te olvidó. En ti no ha habido, pero ni un porriquitico del deseo de Dios por la tierra, el deseo de Dios por la humanidad. Porque donde un avivamiento se empieza por hombres y mujeres que comienzan a sentir el dolor y no paran. Porque el día que el dolor se acabe en el corazón de una persona, bien sea hombre o mujer, hijo de Dios, tan pronto se para ese dolor, se para el avivamiento.
Y si nunca tiene el dolor, nunca va a haber avivamiento. El dolor por el pecador es lo que hace avivar. Tú no tienes que buscar señales. Tú no tienes que estar buscando milagros. Dice la Escritura que ellos nos van a perseguir. Pero cuando Jesús hablaba de eso, hablaba de gente que estaba caminando las aldeas, los pueblos, las ciudades, para enseñar que había salvación, que se arrepintieran. Se nos ha olvidado ir de frente contra el pecado y anunciar lo que es malo, malo, para que la gente se arrepienta, para que sientan que hay para ellos salvación. Para que puedan mirar, percibir de que están apartados de Dios a causa de su pecado. Y que aunque Dios aborrece el pecado, los ama a ellos. Tenemos que acomodar mensajes para que a toda hora la iglesia se sienta cómoda. Porque si predico sobre pecado, se me van, no vuelven. No es que vamos a coger a la iglesia a decirle pecadores y pecadores y arrepiéntete y arrepiéntete. Pero no puede dejar de faltar en cada mensaje que lo que Él hizo en la cruz es para perdonar pecados. Recordarle a todos nuestros hermanos que el sacrificio del Señor Jesucristo es para ayudar al pecador. Y si no hay una continua zaranda dentro de la iglesia de que debe de caminar limpia de pecado, caemos en lo que hay hoy. Pastores acomodándose con determinadas personas en la iglesia y sobre todo si hacen trabajos determinados influyentes o si son influyentes en la economía, pasándole por alto sus faltas, sus pecados, sus errores, con tal de que estén con nosotros porque nos son útiles para la obra. Entonces nosotros somos causantes de que cada vez estemos más lejos de un avivamiento. Porque estamos admitiendo que lo sucio, lo putrefacto, esté entre nosotros y queremos buscar que haya un avivamiento. Queremos que hayan milagros, que hayan señales, que las personas se sanen interiormente y físicamente. Pero queremos ir al lugar de Dios con manchas. Así no funcionan los avivamientos. Pero tengo una noticia para ti. Dios está buscando gente comprometida con el dolor de Dios, con el corazón de Dios, con el propósito de Dios, con el destino de Dios, donde la cruz esté a toda hora en la boca de ellos. Señor, perdónales los pecados porque no saben lo que hacen. Ser instrumento de Dios, arma de Dios, para estar en esa oración continua clamando al Padre, para que sucedan los grandes movimientos de arrepentimiento. No hay otra forma de provocar un avivamiento que tener el dolor de Dios en el corazón por los creyentes que no hacen nada para que el propósito de Dios se cumpla y por los pecadores que no conocen del plan de salvación. Pero la sorpresa que te tengo es que muchos en sus suntuosas iglesias o en sus pequeñas iglesias siempre oran y colocan como muralla en sus oraciones: Señor, que tengamos una visitación, Señor, que tengamos un avivamiento, Señor, úsame, Señor, úsanos, Señor, mira a la gente. Pero la gente que tienen ahí, déjame decirte que te vas a sorprender, porque estamos en la época
en que Dios va a comenzar a prender sus llamas en el mundo entero, como está empezando a hacerlo. Y te vas a sorprender cuando pase por la cuadra tuya y siga de largo, pero en la congregación del vecino se explota el avivamiento. A lo mejor no con la experiencia tuya, no con la madurez tuya, no con la teología tuya, no con los medios económicos tuyos, no con el denuedo que tú tienes, no con la experiencia con que tú lo haces, no con el carisma que tienes para la gente, no con el melao que tienes para que se te pegue todo el mundo o para que todo te salga bien, porque a Dios no le importa nada de eso. A Dios le importa alguien que esté llevando su dolor, alguien que esté llevando su carga, alguien que esté humillado y rendido delante de Dios, para que de lo profundo de su corazón gima todo su ser, para que Él sea quien haga las cosas con las personas que están en pecado y que siguen pecando y que por millones se están yendo todos los días al infierno. Y nosotros, los atalayas de Dios, los que debemos de gritarle: ¡paren! No continúen por ese camino, porque ese camino lleva al lago de fuego. Estamos apoltronados en nuestras casas, comiendo bien, durmiendo bien, pensando que en la fe en que nos movemos, Dios está muy contento. Y tengo para decirte lo siguiente: eres igual que el trabajador que se presentó a recoger el salario el viernes sin haber hecho nada toda la semana y con una cara muy de palo, sin vergüenza en su rostro, fue y se presentó muy jactancioso para recoger el dinero. Así estamos. Dios va a demandar: ¿qué has hecho por mi obra? Señor, ¿y cuál es tu obra? Que el perdido conozca que yo soy su Padre y que tengo la salvación. Señor, no se van a arrepentir. Ese no es tu problema. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios los iba a convencer. Como aquel que iba en contra de la voluntad de Dios lo sabía, y nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios no nos enteramos de que Dios puede colocar un espíritu de arrepentimiento en tu barrio. Empecemos por tu congregación, para que empiecen haciendo lo correcto, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, en toda tu nación, en todo tu continente. Dios anda buscando quien desate un avivamiento, quien lo provoque. Por eso para los avivamientos no hay caminos, hay provocación. Gente que decía gemir y dolerse, como Dios está doliendo por una iglesia inoperante, parapléjica, tullida, enferma, que solo busca para ella, pero no busca para Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que podamos valorar lo que tú hiciste, como dejaste todo allá en el cielo. Dejaste tu gloria, tu poder, para venir aquí a la tierra y enseñarnos que el único propósito durante toda tu vida fue enseñar al Padre, para que la gente pudiera darse cuenta que iba a haber perdón. Pero nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu, porque son uno solo, viven con nosotros, pero no los dejamos habitar, sino en determinado lugar de nuestra morada. Señor, que tu Espíritu Santo esté llevando cada pensamiento, cada palabra que de mi ser sale, para que la iglesia sea retada, sea despertada, que es hora de despertar y empezar a hacer lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.